un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Qué bonito tener esta música. Esto es música victoriana, de la época de la Reina Victoria, música inglesa, que nos transmite esta sensación como de paz, de que gobernamos el mundo entero. Tenemos colonias por todas partes. Esta música está aquí para decirnos que hoy vamos a hablar del water. Tal cual. El retrete, llaman. El retrete, el inodoro. Inodoro es también. Que no siempre fue inodoro. Ah, no, de todas maneras. Y no siempre tuvo agua, no siempre fue water. Porque desde siempre la humanidad ha tenido el problema de qué hacer con los excrementos. Durante la mayor parte de la vida de la humanidad, digamos, en los últimos millones de años, la gente se ha ido como detrás de un arbusto. Porque es lo más sensato, digamos. Como participa de los ciclos naturales, está todo estupendo. La privacidad también. Claro, y además hay hojitas. Porque es una cosa particular de los humanos. Los humanos, este sistema que tenemos de ser bípedos, nos hace las cosas muy complicadas porque tenemos glúteos. Entonces eso hace que haya que limpiarse, más que otros animales. No vamos a entrar en más detalles sobre eso, pero hay que decir que el problema es que los humanos nos da convivir juntos. No sé si te has fijado eso. Nos da convivir como achoclonados. Y entonces en la medida en que fueron surgiendo eso que ahora llamamos ciudades, ya no era tan fácil irse a un arbusto, porque el arbusto era donde había un vecino. Entonces, ¿qué hacer con los excrementos? Y durante muchísimo tiempo, de nuevo, se generaron soluciones que todavía se usan en muchos lugares, que tenían que ver con pozos, ¿sí? Hoyos grandes, sobre el cual la gente se acuclillaba o se sentaba. Y por ejemplo, en algunas partes de Asia, en el Valle del Indostán, o después los romanos, generaron sistemas en que había un asiento y debajo corría agua, que es como el primer antecedente de la manera en la que ahora disponemos de los desechos humanos. Oye, y esta trayectoria, tal cual los inventos tecnológicos u otros, finalmente siguen la misma lógica, solo que se va optimizando, en fin, pero está siempre la misma lógica. En este caso, digamos, algún hoyo, alguna pasada de agua, o sea, el concepto general está. Sí. Ahora, lo que ha cambiado mucho, sí, es que esto es bien importante, es que para los romanos este era un evento social. Entonces, sobre todo los hombres, mujeres también, pero sobre todo los hombres, si tú ibas a los baños romanos, tú te sentabas y si ibas a defecar, te sentabas en un asiento que tenía varios asientos al lado. Y entonces te limpiabas. Mientras hablabas de los tributos. Claro. Compartías la esponja con la que se limpiaban, que tenía un palito para agarrarla, y era un lugar para hacer negocio, para discutir de política, para conversar. No sé si te ha pasado como cuando uno está enseñándole a los niños a ir al baño, que tienen una especie de pasión por conversar en ese momento. Sí. Sí, eso, por hacer preguntas. Y por hacer preguntas profundas. Eso en los tiempos romanos era muy así. Entonces, después, la verdad es que se perdió esa
esa estructura y siguió habiendo algunos lugares que tenían agua abajo, pero no fue lo central. Y no fue sino hasta el desarrollo del water, un desarrollo profundamente inglés. Por eso teníamos esa música al principio, porque hay un señor que era un sir y que era poeta y que era ahijado de Isabel I y que diseñó un sistema que nosotros podríamos reconocer bastante, en que había un bowl que tenía tapa y tenía conectado una especie de tubería y arriba tenía un estanque donde uno echaba agua y podía dejar caer o no el agua, y el agua limpiaba el estanque como una cadena. No tenía cadena para tirarlo todavía, pero era el mismo principio. Lo que pasaba sí es que no estaba conectado a un sistema de cañerías externo. ¿Sí? Entonces, ya. O sea, era una apariencia moderna, pero hacia abajo no, había escondida. Hacia abajo después alguien tenía que ir y sacar la cuestión y lanzarla con todo el resto para afuera. Entonces Sir John Harington diseñó uno para sí mismo, diseñó uno para la reina, pero no se adoptó de manera popular, porque era de alto costo y no proveía una sensación muy agradable para la persona que lo usaba, pero no, recordemos que todavía esto era un evento público. Por ejemplo, el rey de Francia se sentaba a hacer sus necesidades con gente de mucha confianza. Seguía siendo un espacio de conversación. Entonces, todavía, como no estaba conectado a cañerías externas, no proveía para el colectivo una ganancia importante. Y no fue hasta casi 200 años después, estábamos hablando primero de 1590 y algo. Entonces, 1790 y algo, un señor que se llama Alexander Cummings, que era relojero, diseñó un sistema que es una especie de cañería con forma de S, que todavía se puede ver. El sifón. En el lado, si uno mira un water por afuera, por el lado, por abajo, uno puede ver una especie de S. Claro. Esa forma de S, que lo que hace es que los gases de una cañería, porque es el problema de conectarlo a una cañería, hace que los gases no se devuelvan. Porque si uno conecta el water a una cañería, va a estar tirando gases para la casa todo el tiempo. Eso no es tan práctico. Entonces, recién a fines del siglo XVIII, con el invento de Alexander Cummings, el water toma la forma que nosotros conocemos. Pero unos 60, 70 años después, a mediados del siglo XIX, un señor que se llamaba Thomas Crapper inventa dos cosas súper importantes y de las que básicamente seguimos agarrados. Thomas Crapper era plomero, se dedicaba a esto. Esta era su pasión de vida. Y cambia la forma de esa S abajo por una forma de U. Y esa forma de U, si uno ve la mayoría de los inodoros ahora, y ahí era realmente inodoro porque el olor no se devuelve, los gases no se devuelven, es lo que permite que el sistema realmente se pueda conectar de manera eficiente a las cañerías externas. Y diseña otra cosa que a todos nos ha hecho sufrir alguna vez. Si tú sacas la tapa del estanque del water y ves esa cosita que flota, que hace que la cadena se corte cuando se llena el estanque, se corta automáticamente. Pieza muy importante. Esa pieza la diseñó el señor Thomas Crapper. Mira. Y entonces Thomas Crapper, el príncipe Eduardo, que pues fue rey, le encargó que diseñara un montón de lavatorios y de wateres para los palacios. Y eventualmente se volvió popular en la clase media inglesa empezar a tener un water en la casa. Incluso fue primero una ley que había que tener algún tipo, cada casa nueva en Inglaterra a partir de mediados del siglo XIX tenía que tener un sistema propio de evacuación conectado a las cañerías. Entonces, eventualmente se popularizó. Ahora, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX tuvieron unos problemas, tuvieron la mansa, los ingleses dicen the great stink, como la mansa olorosidad, ¿sí? La gran
el gran, no perfume, la gran hediondez. A partir de la gran hediondez tuvieron que reformar su sistema de cañería y de ahí en adelante se volvió la norma empezar a instalar wateres en las casas nuevas y empezar de a poco a ponerlas en las casas antiguas. Todavía si tú vas a ciudades por ejemplo, en Francia, uno puede ver cómo claramente el diseño no los incluía y tuvieron que poner un inodoro después para adecuarse a las normas modernas. Y la verdad es que esa transformación, poner water, ha permitido, en Inglaterra, por ejemplo, hizo bajar las infecciones por cólera y por otras enfermedades, las que transmite el Escherichia coli, por ejemplo, de manera brusca y brutal. Entonces se volvió un espacio de sanidad la ciudad como nunca antes. Bajaron las enfermedades de manera radical. Entonces se volvió esta herramienta civilizatoria el water, porque claro, no nos gusta hablar de ello, pero nuestra civilización depende de la posibilidad de deshacernos de nuestros excrementos porque, claro, pueden ser usados como fertilizantes, pero transmiten muchas enfermedades. Entonces no es solo el problema como del olor y la molestia, el problema es que necesitamos cuando estamos juntos, y a los humanos nos encanta estar juntos, deshacernos. Y entre medio además han ido convirtiéndose en un espacio de tanta intimidad. Pasaron de ser un espacio de tanto comercio, de tanto negocio, a ser un espacio como íntimo sagrado. Por ejemplo, muchas personas que tienen labores de cuidado, muchas más mujeres, por ejemplo, que les toca ir al baño y saben que los niños, los gatos, están todos esperando afuera del baño que uno termine. Entonces ese espacio que se vuelve casi sagrado de intimidad es del cual depende nuestra civilización. Y todavía la ONU organiza en noviembre un Día Internacional del Water para crear conciencia de que más de la mitad del mundo, de la población mundial, no tiene acceso a un sistema sanitizado de evacuación de excrementos. Claro, que es tan relevante, como decías tú, se transformó en política pública, pero no ahora, digamos, más de un siglo, cuando se dieron cuenta de su impacto, ¿cierto?, que tenían las enfermedades propias de la época, en fin, y también este cambio se fue notando en estos mismos diseños que decías, Andrés, porque incluso hoy pasa que personas que remodelan casas después cuentan que es algo que hay que de repente rebuscar o cuesta encontrar, porque claro, como fueron cambiando, hay por ahí algunos que tienen esta forma zigzagueante más larga, que no pueden quedar a la distancia de la pared, en fin, todavía la distancia pasa de la pared en casas antiguas de Chile. Claro, la distancia de la pared respecto de dónde se conecta con la cañería, lo que crea un problema, porque si no se conecta en línea recta, es mucho más fácil que se produzcan atrapamientos de distintas cosas que no queremos que se atrapen. Pero también, claro, en los últimos básicamente 100 años, ha habido poca innovación que tiene que ver más bien con reducir el consumo de agua, con distintas ideas sobre la forma, para qué queremos tener distintas formas, que no vamos a entrar en ese detalle a esta hora, pero por qué la taza tiene distintas formas y distinta longitud, cómo facilitar la limpieza, pero han sido ajustes menores y el diseño total sigue siendo el diseño de Crapper. Entonces es interesante que claro, todavía dependemos de esta tecnología del siglo XIX. No hemos tenido, y es problemático porque el agua, que la necesitamos tanto, es un bien tan escaso y la necesitamos tanto para eso todavía. Hemos reducido el consumo de agua, ahora hay estanques mucho más eficientes, pero todavía dependemos de eso y no tenemos un sistema alternativo realmente bueno para las zonas urbanas, porque es distinto de las zonas rurales donde se pueden hacer sistemas filtrantes, pero la cosa es cómo proteger las napas subterráneas de los excrementos, de nuevo, para proteger a las personas. ¿Y con qué canción nos podemos despedir, Andrés, después de esta conversación? Con esta, fíjate. Esto que suena es Jorge Drexler. Mira. Y esta canción se llama Se va, se va, se fue. Porque todo el objetivo del inodoro es permitirnos
olvidar lo que ha pasado. Es una máquina del olvido que nos permite volver a la civilización limpios y puros. Renovados. Andrés Kalavsky, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Ni siquiera porque se va, se va.